Y bueno, y también si hay algún problema con la conexión, avísenme, por favor. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver este tema de tradiciones discursivas y pues lo que implican las tradiciones discursivas en realidad es un poco un cambio, ¿no? En la concepción de la lingüística histórica, ¿no? En realidad uno podría decir, ¿no? Que por una parte lo que habíamos estado viendo, ¿no? Incluso todavía cuando veíamos cosas como gramaticalización, pues era una gramática histórica muy poco comprometida con el contexto en el cual está desarrollándose, muy pensando como una línea única de procesos de cambio que van siempre hacia la misma solución, ¿no? Y desde ahí justo pareciera que el español, de alguna manera, estaba llamado a ser, ¿no? Como por alguna u otra razón, por algún otro designio casi divino, pareciera que en esta historia de los procesos de cambio, eh, pues el español iba a ser porque iba a ser, ¿no? Y en realidad esta otra parte, esta idea de las tradiciones discursivas, es ahí donde vamos a empezar a hacer filología, ¿no? ¿Por qué? Porque ya también vamos a entender y vamos a retomar los documentos y los textos como uno de los niveles importantes para analizar el, pues el fenómeno lingüístico. Pues ya desde ahí implica, insisto, una novedad, ¿no? Y sobre todo, esta novedad nos va a explicar tres procesos que son muy importantes y que también van a, o sucedieron en la historia del español, ¿no? Uno es esta ampliación funcional de la lengua, que significa que el castellano en este caso empezó a ganar eh, espacios y empezó a ganar funciones dentro de una comunidad que tenía estas funciones destinadas a una lengua específica que probablemente era el latín, fuera el latín reformado o fuera el latín visigótico, ¿no? Teníamos aquí todavía en estas comunidades estas dos posibilidades de existencia de las lenguas, ¿no? Por otra parte, entonces, esa sería una, ¿no? La segunda sería que se establece una variedad lingüística de algo que vamos a llamar lengua de la distancia comunicativa. Y esto va a ser lo que va a permitir que haya después una normalización o estandarización de la lengua, que es, bueno, pues justo la norma o el estándar es lo que nosotros nos guiamos, por ejemplo, a la hora de hacer corrección de estilo, ¿no? Estamos haciendo que un texto se apegue de todas las maneras posibles a las características de la lengua de la distancia comunicativa. En este caso, la distancia, esa lengua, pues es la lengua que está estudiada, por ejemplo, por las gramáticas de lengua española o así, ¿no? Entonces, también a través de estos procesos y de este análisis podemos observar cómo se desarrolló esto y finalmente vamos a ver cómo el español o el castellano todavía en este momento en el que estamos nosotros va a independizarse de otros sistemas lingüísticos que de alguna manera lo tenían, digamos, subsumido a sus propias características, ¿no? Por supuesto, estamos pensando que la lengua que guiaba toda la producción textual antes de que se empezara a escribir español, pues era el latín, ¿no? Y entonces justo a quien le está arrebatando espacios funcionales y del que se está independizando esta lengua es del latín, que era la lengua por excelencia de la distancia comunicativa en este momento. Ahora voy a retomar exactamente qué es esto la distancia comunicativa, ¿no? Entonces, justo para poder entender a la perfección, a toda cabalidad, qué es y cómo funciona esto de las tradiciones discursivas, pues hay que regresar a Coserio, ¿no? Para esta historia y para este marco teórico, que también se puede llamar lingüística de las variedades, ¿no? Que es como lo llama una de las personas que participa de ella, que es Araceli López Serena, y es de las variedades justo porque le interesa la variación en extremo, ¿no? Entonces, justo, esta lingüística de las variedades está basada mucho en la concepción del lenguaje que tenía Coserio. Y entonces, justo es necesario regresar a los planteamientos básicos de Coserio para entender dónde están colocadas esas tradiciones discursivas en este marco teórico, ¿no? Entonces, justo para poder observar esta hipótesis de Coserio, hay que irnos a dos ideas fundamentales que son aparte de una que ya habíamos visto, que era que la lengua es un diasistema, ¿no? A esa también la vamos a retomar ahora, pero las tradiciones discursivas en realidad hacen referencia a la teoría básica coseriana, que dice que la lengua tiene, por una parte, tres dimensiones distintas y tres diferentes. Hasta acá, perdón, ¿todo va claro? Sí. Sí. Ok, bueno, entonces,
Respecto a las tres dimensiones distintas, podemos asumir que en realidad son categorías, otra vez, ¿no? Coserio es una persona basada en el idealismo alemán, ¿no? Está retomando a Alexander von Humboldt, que es el que retoma a Aristóteles para hablar del lenguaje, ¿no? Entonces, justo desde esta idea, pues, Coserio lo va a retomar y va a retomar incluso estas categorías aristotélicas, que son las que van a ayudar a interpretar estas tres dimensiones distintas de la lengua. Entonces, por una parte, ante todo, vamos a encontrar que la lengua es actividad, en términos aristotélicos energeia, y entonces eso lo que hace es decir que, ante todo, la lengua es un constante hecho de una acción, ¿no? Es una acción que es un hablar algo, es una acción que es un decir cosas. Y entonces, en esa medida, pues siempre va a ser esta energía en potencia, ¿no? Y entonces, al hablar, uno lo que hace es tener una actividad. Entonces, una de las perspectivas desde donde se puede analizar el lenguaje es desde esta idea de la actividad. Por otra parte, también es una dinamis. Esto significa que es una especie de técnica o de conocimiento que los hablantes tienen para poder ejecutar cualquier discurso o cualquier hecho lingüístico que esté o que deseen elaborar, ¿no? Y claro, esto es muy sencillo verlo si pensamos que todas las gramáticas de todas las lenguas del mundo, de alguna manera lo que hacen es tener reglas de las cosas que se pueden decir y de las cosas que no se pueden decir. E incluso en términos muy generales, pues la cognición humana también debería tener estas características de las cosas, cómo se pueden decir y cómo no se pueden decir, ¿no? Entonces, justo todos los que hablamos una lengua, o incluso los hablantes de lengua de señas, eh, pues van a tener una técnica que va a guiar la producción de su discurso, ¿no? Y finalmente, una tercera manera de ver este fenómeno lingüístico es a través de pensar el lenguaje como un producto ya finalizado, que tanto como actividad en potencia y conocimiento o técnica que siempre está entre los hablantes, al final esto va a producir una serie de emisiones y estas emisiones son un producto ya finalizado. Y en este sentido, son un ergon, ¿no? Es decir, es una cosa que ya está completamente terminada. Y entonces podemos ver al lenguaje desde cualquiera de estas tres perspectivas. O lo podemos ver como actividad, o lo podemos ver como técnica, o lo podemos ver como producto. Y en realidad la cosa es que el lenguaje, por definición, no es una cosa u otra, sino que son las tres a la vez, ¿no? Y entonces lo único que va a pasar es que podemos decidir poner el foco en uno o en otro, pero en realidad el lenguaje, en tanto fenómeno humano, siempre va a estar consolidado por estas tres particularidades, ¿no? Entonces, estas serían las tres dimensiones a las que Coserio hace referencia a la hora de pensar el lenguaje. Pero también lo piensa en otros tres niveles que se entrecruzan con esas tres dimensiones. Estos son niveles que tienen que ver con el tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, va a haber un nivel que es universal, que va a caracterizar absolutamente todas las posibles misiones del mundo y a todas las posibles lenguas del mundo. Y entonces justo cuando, por ejemplo, hablamos de una gramática universal, pues estaríamos haciendo referencia a estas características generales que tienen los lenguajes y que no pueden, es decir, cualquier cosa que sea un lenguaje debería estar de alguna manera pegado a esas características. Pero no solo eso es universal, ¿no? Incluso la manera en que se produce la lengua en el espacio y en el tiempo, eso también es universal y es independiente, por ejemplo, a si es de manera fonética o si es con señas, ¿no? De todas maneras, ambas responden a una continuidad en el espacio y en el tiempo. Entonces, también eso sería una característica universal del lenguaje, ¿no? La que más nos interesa, en realidad, a nosotros, es esta dimensión histórica, que en realidad lo que supone es que la manera de comprobar las lenguas, sea la que sea, es solo a través de la historia, ¿no? Es decir, las lenguas están situadas en un momento determinado, son lenguas específicas, no son lenguas en abstracto, y esas lenguas específicas además se desarrollan en el tiempo. Entonces ahí es cuando estamos hablando de la historicidad de la lengua. Y entonces justo esto le da una concretud, o se hace más concreto, este nivel universal del que hablábamos en un principio, ¿no? Y finalmente vamos a tener un nivel individual, es decir, en el nivel individual lo que hay es
actos comunicativos específicos en momentos específicos que están guiados por también contextos específicos, ¿no? Y entonces son individuales en la medida en que en realidad, o en teoría por lo menos, tendrían que ser irrepetibles, ¿no? Entonces, por eso a estos los llamamos individuales. Entonces, justo, podemos cruzar las 3 dimensiones y entonces vamos a tener 9 diferentes maneras de ver el fenómeno lingüístico según estemos en el nivel universal, en el histórico o en el individual, o según estemos en la actividad, en el saber o en el producto, ¿no? Entonces, el nivel universal, en tanto actividad, es el hablar en general, es decir, es esta condición pues antropológica, si quieren, de que se puede comunicar y se puede hablar de cualquier cosa y que entonces para hablar una lengua es necesario producir esta cosa que estoy haciendo ahora, independientemente de cuál es el sistema, ¿no? Por otra parte, decíamos que era un saber o una técnica, o sea, una dinamis, y por ejemplo, en el nivel universal, Hoseriu llama a ese saber elocutivo y es una competencia general lingüística, ¿no? Es decir, cualquier hablante de cualquier lengua deberá tener este saber para saber, independientemente de cuál sea su lengua, cómo comunicarse ante ciertos contextos que van a ser universales entre los hablantes, ¿no? Y finalmente, como ergon, y en el nivel universal, lo que es la lengua es que es una totalidad, perdón, el lenguaje es que es una totalidad de manifestaciones lingüísticas, es decir, absolutamente todo lo que se ha dicho en el mundo desde que habló la primera persona hasta ahora, ese sería el producto de el nivel universal, ¿no? Y entonces va incrementándose conforme va avanzando el tiempo, ¿no? Y en realidad siempre está abierto, no es una clase cerrada. Luego, justo, uno podría incluso llegar a dudar de este nivel y creo que no habría ningún problema, ¿no? Está dentro de la teoría cosseriana, pero pues digamos es ya demasiado abstracto, ¿no? Y en realidad a nosotros ahorita este punto abstracto no nos importa tanto. El que nos importa demasiado, justo en la medida en que para empezar estamos haciendo historia de la lengua, es este nivel histórico, ¿no? Entonces, en el nivel histórico lo que vamos a encontrar según Cosseriu son lenguas particulares, es decir, aquí es donde están las lenguas históricas como el español, como el catalán, como el inglés, como el náhuatl, como etcétera, ¿no? Todas estas están involucradas en este nivel histórico. Pero hay que distinguir cada una, ¿no? Entonces aquí lo que existen son lenguas particulares. Vamos a encontrar luego otro nivel, que es, perdón, dentro del nivel histórico, el saber es un saber que Cosseriu llama idiomático, y esto significa que es el conocimiento de una gramática específica, ¿no? Es decir, uno habla específicamente una lengua, y entonces para poder hablar esa lengua necesita tener conocimiento de las reglas de esa lengua. Y entonces ese es el conocimiento que Cosseriu llama idiomático. Y justo al final, pues lo que tendremos en el producto del nivel histórico es esta lengua histórica con sus reglas súper abstractas, ¿no? Y todas las emisiones que han existido de esta lengua, por ejemplo, todas las emisiones que han existido de nuestra lengua española, desde que es español hasta ahora, van a estar y van a pertenecer al producto del nivel histórico de Cosseriu, ¿no? Y finalmente vamos a encontrar un nivel individual que la actividad va a ser el discurrir o el discurso, es decir, esta actividad que estoy haciendo ahora, que es muy específica del tiempo y el espacio, eso sería la actividad del nivel individual, ¿no? El conocimiento va a ser uno que va a llamar competencia textual o conocimiento, o saber expresivo, y esto se refiere a la capacidad que tenemos también de adecuar nuestro discurso a las condiciones específicas en las que nos encontramos en determinado momento, ¿no? Entonces, eso también va a guiar de alguna manera la manera en que estamos produciendo un discurso. Y al final, el producto del nivel individual va a ser un texto. No el texto entendido como algo escrito, sino cualquier emisión completa en un contexto específico, eso sería un texto. Entonces, por ejemplo, si ustedes encuentran a su vecino en la mañana y le dicen buenos días es un texto completo, ¿no? Y ese sería uno de los productos del nivel individual, ¿no? Y justo es un producto generado en un momento bien específico, donde yo conozco tengo una competencia textual que me dice que si me encuentro a alguien tengo que saludarlo, y además conozco cómo se hace esa actividad, ¿no? Y entonces puedo producirla en el momento en que estoy en ese punto. Y entonces digamos que esta es la teoría básica de Cosseriu, que es la que después va a ser cuestionada por sus propios alumnos, ¿no? Entonces, antes de pasar ese cuestionamiento, la pregunta es si esto hasta ahora va claro. Ok. Sí. Entonces, el propio Cosseriu empieza en algún punto, o sea, su gran proyecto en realidad era generar una gramática del texto, una lingüística textual.
entendida en realidad como nosotros entenderíamos ahora quizás una lingüística del discurso o una lingüística o una especie pragmática, ¿no? En realidad eso estaba pensando Coserio desde los 50. La cosa es que pues el tipo siempre fue un poco marginal, entonces nunca fue muy escuchado en los círculos académicos más grandes y solo un pequeño sector de la lingüística, específicamente la romanística, ha como traído demasiado de Coserio, ¿no? Entonces justo fue en ese círculo donde sus hipótesis terminaron como cuajando bastante bien. Entonces el propio Coserio de repente en algún punto se da cuenta de que este texto de acá, este producto del nivel individual, no es una cosa que esté también, digamos, dispuesta para que cualquiera en cualquier momento, con cualquier condición, pueda producirlo, sino que también sigue ciertas reglas que no son reglas que nazcan en ese momento, sino son reglas históricas. Es decir, que, por ejemplo, este saludo buenos días, repetido infinitas veces, cada vez que un hispanoparlante se encuentra a otro hispanoparlante, no es una cosa que nos nazca espontáneamente y entonces hasta ahí, sea, digamos, sea toda la producción propia, ¿no? Sea netamente individual, sino que responde también, en términos históricos, a que la lengua ha producido un saludo tal como buenos días y este saludo buenos días, pues es una técnica que también ya está cristalizada en la gramática de la lengua o en una gramática del discurso y entonces en realidad no es una cosa del aquí y el ahora, sino que también tiene su propia historicidad, ¿no? Y entonces Coserio se da cuenta de eso, pero no logra, por tiempo o por lo que sea, sacarle el provecho completo a esta afirmación que había pensado, ¿no? Y justo van a ser sus alumnos quienes se van a dar cuenta de que entonces esto probablemente no pertenece al nivel individual, sino que pertenece al nivel histórico. Y entonces justo el nivel histórico va a tener dos diferentes historicidades. Va a tener una historicidad de los sistemas lingüísticos, una historicidad que podríamos llamar idiomática, en la cual es la propia lengua específica de la que estamos hablando y su desarrollo en el tiempo, y por otra parte va a tener una historicidad que son la historicidad de estos modelos con los cuales se elaboran los discursos, ¿no? Que no, insisto, la clave está en ver que no son productos específicos de un momento específico, sino que responden a patrones completos de organización del discurso y que también se aprenden y que también van cambiando con el tiempo y que también van cambiando con las necesidades de las comunidades, ¿no? Entonces, justo cuando, digamos, Coserio se da cuenta de esto, entonces uno puede empezar a proponerse, y en realidad es lo que hacen sus alumnos, que existen estas dos historicidades, ¿no? Y entonces se habría una que es una afirmación como las lenguas históricas tienen una historicidad específica y es ajena a los textos. De tal manera que un texto puede no modificarse, pero sí modificarse la lengua en la que se están escribiendo, o a la vez los textos también tienen una historicidad específica, pero es ajena a las lenguas históricas. Es decir, los textos pueden ir cambiando en el tiempo, aunque los sistemas lingüísticos que se emplean para expresarse no cambien en absolutamente nada, ¿no? Entonces, existen en realidad estas dos historicidades y, por ejemplo, si lo pensamos en, no sé, el soneto, podemos ver justo cómo existe, por una parte, la historia del soneto, independientemente de en qué lengua se ha escrito, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sabemos que el soneto va de Italia a España, y en España también se desarrolla un montón, y también llega a Inglaterra y a Francia, y entonces todas estas comunidades que hablan lenguas distintas, todas escriben sonetos, ¿no? Y en todas esas comunidades el soneto tiene una característica determinada, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de versos, por ejemplo, la cantidad de sílabas. Todo eso está puesto ahí en las características del soneto y es independiente de qué lengua se escriba. En todas esas lenguas, estas características van a estar respetadas, ¿no? Entonces, justo eso nos permite ver que el soneto, en tanto una forma de interpretar un texto y de crear un texto, es independiente de la lengua en la que se escribe. Y por otra parte, cada que el soneto pasa a una lengua distinta, empezamos a agregar cosas nuevas a la historia del soneto, ¿no? Entonces, justo eso es lo que nos permite decir que hay dos historicidades distintas, ¿no? En este caso, está la historicidad del soneto, que llega desde la época medieval hasta ahora, y por otra parte está la historia de las lenguas en las que se ha escrito el soneto, que es independiente de la historia del soneto. ¿Eso queda claro hasta aquí? Sí, pero ¿puedes dar otro ejemplo, además del soneto? Sí, o sea, justo por ejemplo, lo que ustedes tienen que hacer
con el trabajo del testamento, ¿no? Es ver cómo se puede escribir una historia del testamento en tanto tradición discursiva y a la vez Ujú. vamos a estar observando el proceso de cambio lingüístico que va desde el español medieval hasta el español, por lo menos del siglo XVIII, ¿no? Pero, por ejemplo, también eso no es solo particular del soneto en español, digo, perdón, del testamento en español, ¿no? Por ejemplo, una cosa que a mí ha sido lo que, pues, en lo que me he estado clavando en los últimos años, ¿no? También por eso me atrevo a hablar de ello, es que, por ejemplo, los mismos testamentos pasan de escribirse en español o en castellano del siglo XVI a escribirse en náhuatl. Y entonces, independientemente de que estos testamentos respondan a características del discurso muy parecidas, en el momento en que se vacían en otra lengua y esta lengua tiene que empezar a desarrollarlos y desarrollar ciertos elementos para poder escribirlos, agregamos, sumamos una particularidad a la suma, digo, perdón, a la historia del testamento, ¿no? Y entonces ahora también vamos a tener testamentos escritos ya no en una lengua europea, sino también en una lengua mesoamericana, ¿no? Entonces, justo en ese contexto, vamos a agregar particularidades a la historia del soneto y a la vez vamos a agregar particularidades a la historia del náhuatl. Entonces, justo ahí otra vez estamos viendo cómo estos dos procesos van de la mano, aunque sí está, es como, en términos analíticos, adecuado separar ambas historicidades para poder hacer referencia a una o a otra. No sé si queda ahora más claro, Madeline. Sí, sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Sí, entonces la primera, que dice que las lenguas históricas tienen una historicidad específica que es ajena a los textos, sería, sería cómo ha cambiado el lenguaje para escribir un testamento en este caso, y el segundo es la historia del testamento, ¿no? Serían, en términos más abstractos, incluso la historia de esa lengua es lo que hemos estado viendo, ¿no? Cómo, por ejemplo, se gramaticalizó tal artículo, ¿no? Y entonces esa sería la historia específica del artículo en español, por ejemplo, ¿no? Ok. Y exactamente lo otro sería, la historia del testamento sería la historia de los textos. Y como veíamos que además se pueden pasar de una lengua a otra, o etcétera, entonces son independientes de esas lenguas, ¿no? Lo que en realidad importa aquí es que una y otra, en la medida en que además son comunidades que van a empezar a desarrollar la escritura, en realidad van de la mano, ¿no? Y por eso es que, digamos, una de las críticas que se hace desde estos modelos de análisis a otros, como el de la gramaticalización, es justo que a pesar de que los textos que se obtienen en estas historias, bueno, o que se utilizan para estas historias, pertenecen a tradiciones discursivas bien específicas, jamás se hace referencia a si alguna particularidad sintáctica que estamos observando puede deberse a las particularidades del tipo de texto que se está creando, ¿no? Y entonces, por ejemplo, creo que lo dice Kabatek en algún momento, ¿no? Uno puede pensar que formas arcaicas de la lengua pueden subsistir en ciertos tipos textuales bien específicos, ¿no? Entonces, uno, que es el ejemplo clave para esto, es el futuro subjuntivo, ¿no? Sabemos que el futuro subjuntivo del español desapareció por lo menos hace 500 años, ¿no? No se usa ya. Ninguno de nosotros, en su sano juicio, va a empezar un texto siquiera, ni siquiera escrito, con una cosa como, si fuere yo mañana a comer no sé qué, eso no existe en español, ¿no? Hay que ser muy pedante, en serio, para empezar un texto así, porque en realidad solo existe en una parte muy específica de los textos de nuestra lengua, que es en los textos jurídicos. Y entonces en eso sí uno puede encontrarse ese futuro subjuntivo, pero que existe ahí no se debe a que en la gramática del español como lengua histórica esté disponible ese tiempo verbal, ¿no? Se debe a que esa particularidad de ese tiempo verbal sobrevive en un tipo de texto bien específico. Y entonces, justo es el problema, que si vamos a describir la historia de la lengua con base en textos escritos, porque es nuestra única fuente de información, entonces debemos considerar también cómo este texto puede estar guiando las características sintácticas de lo que estamos observando. Entonces, también por eso es que este marco llega a ser una crítica a un tipo de gramática histórica que no tiene la intención necesariamente de dar cuenta de las características de esos textos, ¿no? Y justo muchas de las gramáticas históricas del español, por ejemplo, que tienen esa consideración de gramática histórica, no están pensadas con esta característica. Y si se la sumamos, pues probablemente la descripción lingüística que tendríamos al final es muy distinta a lo que tenemos en este momento, ¿no? Entonces también por eso es que es bien importante tomar esta idea de que ambas historicidades son distintas,
pero están completamente entrecruzadas todo el tiempo. No podemos ver una sin ver la otra. Sobre todo para la historia del español, donde, insisto, nuestras fuentes son documentos que estaban pensados como actos comunicativos bien específicos, ¿no? Pero bueno, ¿hasta aquí va todo claro? Sí, ya, muchas gracias. Ok, bueno. Entonces, permítame tantito porque tengo que desconectar la cámara para conectar la electricidad de la computadora, entonces van a dejar de verme. Y bueno, y creo que me quedé congelado, pero sí me siguen escuchando, ¿verdad? Sí, se escucha. Ok, bueno, entonces, en el momento en el que asumimos esto, y que asumen los alumnos de COSERIU esta división en de dos historicidades, podemos observar, por ejemplo... Ya no se escucha. Ok. Escucha, profe. ¿Ahí ya me escuchan? Más o menos. A ver, entonces déjenme cambio de red. Espero que esto no me saque. Hola, ¿ya me escuchan? Sí, ya. Sí. Sí, Bueno, entonces, decía, ¿no? ¿Se dan cuenta los alumnos de COSERIU de esta división de dos historicidades y entonces modifican el esquema de acá arriba para proponer este otro que, digo, igual parece unos cambios nimios, pero son importantes en términos teóricos, ¿no? Por lo menos Peter Koch, que es uno de los alumnos de COSERIU que desarrolló todas estas teorías, asume un esquema como el siguiente, ¿no? Entonces, ya no vamos a tener actividad, etcétera, etcétera, simplemente vamos a tener dominio y una serie de reglas. Y como pueden ver, sigue manteniéndose el nivel universal, y de hecho llama a reglas elocucionales de la misma manera que COSERIU lo llamaba saber elocucional, pero a la hora de pasar al nivel histórico, vemos que ya existen dos niveles distintos, ¿no? Está por una parte la historia de estas lenguas particulares que están relacionadas a través de reglas idiomáticas, y por otra parte existe esto que llamamos tradición discursiva, que tiene sus propias reglas discursivas y que a la vez ambas, las dos, van a estar actualizadas, van a ser un hecho concreto en el nivel individual. Y entonces en el nivel individual, a diferencia de lo que teníamos acá, que teníamos el texto y esta competencia textual, vamos a tener ya solo actividad en realidad. Entonces, en el nivel individual lo que hay es puro hablar, puro discurso. Pero es un discurso que está guiado siempre por estas dos reglas y estas dos características del nivel histórico. Es decir, es un discurso que participa de una lengua histórica particular y que hace referencia a una tradición discursiva específica y que por lo tanto sigue tanto reglas idiomáticas como reglas discursivas. Y entonces justo aquí ya estamos dando cuenta de ambas características a la hora de hacer un análisis lingüístico e incluso, bueno, en este caso, pues ya está ordenado en términos teóricos, ¿no? Y entonces, una vez que asumimos esto, también podemos asumir ciertas características que van a tener esto que llamamos tradiciones discursivas, ¿no? Ahora, ¿qué es una tradición discursiva? Si pudieron leer los textos de Cavatek, se habrán dado cuenta de que no hay acuerdo en qué es una tradición discursiva, ¿no? Y en realidad, como que lo que se asume que es común a todo lo que llamamos tradición discursiva es que por una parte hay una repetición de material lingüístico, pero no solo es una repetición de material lingüístico, también es repetición de material lingüístico en contextos que se repiten. Entonces, cuando un contexto en el mundo pragmático, ¿no? Donde uno quiere hacer algo ante el mundo, se repite y se repite y se repite, y uno en esos momentos en que se repiten también repite material lingüístico, ahí estamos ante una tradición discursiva. Esto, por ejemplo, funciona muy bien con el saludo, porque pues, siempre que en el contexto nos encontramos a una persona, pues vamos a saludarla. Y entonces este saludo, por ejemplo, buenos días, va a estar cristalizado ya en un momento determinado,
y eso va a permitir que pues se genere esta tradición, ¿no? A veces el material que se repite es mucho más grande, puede ser todo un texto completo. Por ejemplo, habrá una tradición discursiva, por ejemplo, en los casamientos, cuando quien casa, independientemente de que sea un agente civil o un agente religioso, dice una frase que además tiene una fuerza ilocutiva particular, tal como yo los declaro marido y mujer, ¿no? Entonces, ese texto repetido en una institución como el matrimonio es una tradición discursiva. Pero también, por ejemplo, la repetición de fórmulas en género, en textos, por ejemplo, judiciales, como siendo las 14 horas del día 20 de tal y tal, esa estructura de siendo y las horas que sean y del día que sea, eso también es una tradición discursiva, ¿no? Entonces, el material que puede ser tradición discursiva es bastante variable. Específicamente, al menos yo, como he ido entendiendo las tradiciones discursivas, para mí son textos un poco más amplios y la cosa es que sí deben estar completamente vinculados a un contexto, ¿no? Cosseriu también teoriza acerca de estos contextos, los llama entornos, y entonces estos entornos lo que van a hacer es que van a entrañar o van a traer a colación una tradición discursiva específica, de tal manera que en realidad las tradiciones discursivas son un anclaje de la historia de la lengua interna con la historia de la lengua externa. ¿Y por qué? Porque muchos de estos entornos van a ser entornos que van a estar determinados sociolingüística y sociohistóricamente. Entonces, por ejemplo, uno puede hablar del testamento, ¿no? Pensando en que vamos a hablar de testamentos en lo que vienen los trabajos finales, uno puede hablar de testamentos exclusivamente cuando en la sociedad se dan ciertas características específicas. Por ejemplo, que exista la propiedad privada. Segundo, no solo que exista la propiedad privada, sino que exista la institución de la herencia. Y entonces justo un testamento es un texto que organiza cómo se va a disponer una propiedad que era de alguien y se le va a otorgar a otra persona en un contexto determinado, que es la muerte, ¿no? Entonces también la manera en que se vive la muerte en estas comunidades tiene que estar emparentada para poder traer a colación un texto como un testamento. Entonces, justo por eso las tradiciones discursivas son una conexión bastante fuerte entre la historia interna y la historia externa de la lengua. Bueno, habiendo dicho eso, también podemos asumir que las tradiciones discursivas pueden sufrir procesos particulares que las van a caracterizar, ¿no? Por ejemplo, ya habíamos hablado de pueden ser traducidas de una lengua a otra. Y entonces cuando son traducidas de una lengua a otra, pues justo están dando a conocer esta característica que es supraidiomática. Es decir, que no se corresponde con una sola lengua histórica, sino que pueden ir pasando de una a otra. Por lo tanto, muchas veces, a través de las tradiciones discursivas, pueden entrar en contacto lenguas que a lo mejor de otra manera no hubieran entrado o que tuvieron un contacto muy particular por este proceso de traducción, ¿no? Entonces, justo, por ejemplo, los testamentos en náhuatl, podemos encontrar ciertas características sintácticas del náhuatl en los testamentos, que a lo mejor es solo una característica del náhuatl de testamentos por el tipo de estructura que tienen los testamentos castellanos. Y entonces esas estructuras castellanas de repente no empatan con las características sintácticas del náhuatl y entonces se tienen que hacer ajustes para que el náhuatl o un testamento en náhuatl pueda tener exactamente las mismas funciones y las mismas digamos, el mismo éxito comunicativo que tendría un testamento en castellano. Entonces ahí estamos hablando de contacto de lenguas y además estamos observando cómo eso puede modificar la sintaxis de una lengua, ¿no? Y justo es una cosa que es bien importante. Las tradiciones discursivas también pueden modificarse según las necesidades idiomáticas de la lengua en que se están escribiendo. De tal manera que a veces, por ejemplo, ciertas características sintácticas de X lengua que no tiene tal tradición discursiva, a la hora en que empieza a desarrollarla, sí puede modificar las características de la tradición para poder adaptarla a las propias estructuras gramaticales de la lengua. Y puede pasar lo inverso, que para elaborar una tradición discursiva o una serie de tradiciones discursivas, la lengua en la que se van a elaborar ahora cambie y se modifique en términos sintácticos y entonces tenga capacidad de generar, no sé, nuevos conectores o nuevas construcciones sintácticas. No sé, pienso en, por ejemplo, estas construcciones absolutas del español. Hay quien dice que están basadas también en las construcciones absolutas del latín, justo
en el momento en que se empiezan a elaborar estas tradiciones discursivas, ¿no? Entonces ahí hay un cambio sintáctico que puede explicarse a través del texto. Y entonces esto al final también pone de manifiesto una cosa que, que Saussure habría querido desmentir desde un principio, y es que la escritura es un apéndice de la lengua, ¿no? En realidad lo que queremos decir, y en la medida en que estamos haciendo filología nos importa mucho, es que toda lengua que desarrolla escritura, en realidad también al desarrollar la escritura, cambia pues su propia dinámica lingüística y su propia estructura en tanto lengua histórica. Y al cambiar eso, entonces, la escritura no es un apéndice de la lengua, es un factor altamente importante que debemos considerar, a pesar de que, pues sí, en la fundación de la lingüística nos hayan dicho que había que olvidar completamente la escritura, ¿no? Y bueno, eso lo explicamos porque Saussure pues estaba en contra de los neogramáticos que hacían filología, y él quería hacer una cosa bien distinta, ¿no? Bueno, entonces, las tradiciones discursivas pueden tener estas características, y entonces justo es por eso que son también, es muy rentable el término, decía, para poder explicar una serie de procesos sintácticos y de cambio lingüístico que de otra manera nos podrían pasar desapercibidos, ¿no? Y bueno, esta idea de las tradiciones discursivas se va a cruzar con otra idea que también proviene de la lengua, perdón, de la lingüística de las variedades alemana, esta escuela fundada por Cosseriu, que es que pueden desarrollar las tradiciones discursivas una particularidad de la lengua, que es que exista una lengua de la distancia comunicativa, ¿no? Y esto se basa en una idea de Cosseriu que ya habíamos tomado anteriormente, que es que todo en la lengua en realidad es variación, ¿no? Y esto lo llamábamos cuando las lenguas asumimos que son variación y que entonces existen pequeños sistemas dentro de este gran sistema que Cosseriu llama diasistema, entonces vamos a encontrar particularidades que tienen que ver con cambios en el tiempo, cambios en el espacio, cambios en los grupos sociales, cambios en el estilo específico del que se está hablando, etcétera, etcétera, etcétera. Cosseriu llegó nada más a proponer estos cuatro niveles de variación, y sus alumnos se dieron cuenta que en realidad parece ser que lo que organiza estos 4 criterios es esta idea de que existe una cosa que llaman lengua de la inmediatez y otra cosa que llaman lengua de la distancia. Ambas tienen al final el nombre de comunicativas. ¿A qué se refiere esto de distancia e inmediatez? Es una variación que van a llamar variación concepcional. Tiene que ver con cómo nosotros mismos, como hablantes de una lengua histórica, concebimos ciertas particularidades sintácticas o incluso ciertas variedades o una lengua funcional específica dentro del diasistema, como una lengua que es mucho más, vamos a llamarla formal, que otra lengua que puede ser menos formal, e incluso la variedad, una variedad completa puede tener esta consideración de esta lengua no se usa en la formalidad, ¿no? Por ejemplo, eso pasa cuando a los alumnos de comunicación les enseñan a pronunciar un español estándar mexicano, ¿no? Y entonces los alumnos que vengan de la zona costeña van a tener que empezar a pronunciar las S en coda que solían aspirar. ¿Por qué? Porque esas S en coda, las aspiradas en coda, y en general el habla costeña, por ponerle un nombre poco técnico, es considerado una lengua de la inmediatez comunicativa, mientras que el español del centro de México es considerada una variante de la distancia comunicativa. Y dentro de ese español del centro de México, específicamente el español de los grupos, digamos, socioeconómicamente más altos, ¿no? Y entonces esa sería una lengua de la distancia comunicativa, encontrada también con, por ejemplo, el habla de Tepito, ¿no? Entonces justo esta idea de que existen variedades de la lengua que son mucho mejores para formalizar un tipo de texto, es lo que va a organizar toda la arquitectura de la lengua, que era como lo llamaría Cosseriu, ¿no? Y entonces la lengua o las variedades o las características de la variedad que se utilizan para hablar, por ejemplo, formalmente, esa va a ser la lengua de la distancia comunicativa. Mientras que las características de las variedades que se emplean en los actos más íntimos, más cercanos, con gente que uno conoce, etcétera, etcétera, esas serían las variedades de la inmediatez comunicativa. Y entonces pareciera, y lo que proponen estos lingüistas, Koch y Osterreicher, es que esta distinción concepcional
entre lo que es formal y lo que no es formal, es lo que organiza el resto de las variedades de una lengua, ¿no? Y entonces, el principio es que esta idea de la distancia y la inmediatez comunicativa es un continuo que va a estar, digamos, podemos observar los polos más claros en la máxima inmediatez y la máxima distancia, pero esos en realidad son ideales, ¿no? Y entonces entre ambos polos vamos a encontrar un montón de espacios distintos entre ellos, y entonces los discursos van a estar colocados en algún punto intermedio entre esos dos polos, ¿no? Los criterios que emplean para distinguir las características de un polo y otro son estos, y tienen que ver, por ejemplo, con grado de publicidad del discurso, ¿no? Y entonces, entre más público sea, más va a tender a la distancia comunicativa. Grado de familiaridad de los interlocutores, entre más se conozcan los interlocutores, puede ser más inmediato, ¿no? Porque uno cuida menos también su variedad lingüística cuando está hablando con alguien a quien, pues, no sé, con su hermano, con su roomie, no sé, ¿no? Otra es el anclaje del acto comunicativo en la situación que se enuncia, es decir, qué tanto lo que se está diciendo tiene relación con el espacio en el que se está hablando. Y entonces también a partir de ahí vamos a encontrar esta idea del campo referencial o de ixis, es decir, que por ejemplo, en un texto de la distancia comunicativa, no hay problema que uno diga una cosa como pásame el S que está sobre la ESA, porque todo mundo que esté en ese espacio va a entender específicamente qué estoy solicitando, ¿no? En cambio, por ejemplo, un texto de la distancia comunicativa va a tener que elaborar de qué estoy hablando, porque mi interlocutor probablemente ni siquiera lo puede estar viendo, ¿no? Piensan que están hablando por teléfono. Entonces, la idea del teléfono ya agrega un grado de distancia comunicativa incluso a una comunicación que podría no serlo, ¿no? Justo también esto tiene que ver con la inmediatez física entre los interlocutores, ¿no? Ahora tenemos la facilidad del teléfono, pero antes la distancia física implicaba escritura. Entonces uno tenía también que elaborar en la escritura muy específicamente de lo que quería hablar para que pudiera ser comunicada la idea, ¿no? También los discursos inmediatos suelen ser mucho más dialógicos que los discursos distantes, porque en los discursos inmediatos pues se está tomando constantemente el turno de habla, y en este toma y daca del turno de habla, pues uno no está completamente, no puede acabar completamente la idea, no necesariamente lo hace, sino que pues lo que está permitiendo es el diálogo, ¿no? Y este diálogo entonces lo que hace es una variedad mucho más inmediata. También lo mismo, la espontaneidad y la fijación temática que van de la mano, tiene que ver con que pues cuando uno prepara un texto muy formal, pues en realidad no es nada espontáneo y generalmente va a estar hablando de una sola cosa, ¿no? Piensen que están en su examen profesional y entonces ni van a ser espontáneos porque lo tienen súper preparado, y ni van a hablar de muchas cosas porque van a hablar específicamente de una, que es su tema de investigación, ¿no? Entonces, eso sería también un discurso de la distancia comunicativa. Esta idea de la inmediatez y la distancia se van a cruzar también con otra particularidad que tiene que ver con el medio a través del cual se desarrolla la distancia y a través de la cual se desarrolla la inmediatez. Y prototípicamente, la distancia comunicativa está reservada para la escritura. Y prototípicamente, la inmediatez comunicativa está reservada para la lengua oral. Por supuesto, no necesariamente tienen que empatar, de tal manera que yo puedo transcribir fonológicamente una grabación, y entonces tendría un texto de la inmediatez comunicativa en un medio gráfico, y podría también justo dar una conferencia de algo, y entonces tener un texto de la distancia comunicativa en un medio oral, ¿no? El medio y la concepción no van de la mano, pero sí son culturalmente significativos. Y justo es este el proceso que va a empezar a vivir el español hacia finales desde el siglo XIII, ¿no? Justo en este momento en que empiezan a modificarse y empiezan a desarrollarse textos en lengua castellana, lo que va a hacer el castellano es sufrir un proceso que vamos a llamar escrituralización. Y la escrituralización supone, por definición, que se está desarrollando y se está formando una variedad que es capaz de cubrir el espacio de la distancia comunicativa, ¿no? Piensen que además la distancia comunicativa en este momento estaba completamente centrada en el latín, ¿no? Entonces, la lengua, los textos más formales, la escritura, estaba reservada casi, lo veíamos hasta antes de las reformas carolingias, para una cosa como el latín, independientemente de que se leyera como se leyera,
¿no? Tenía esta forma latina y además cuando vienen las reformas se recrea como un latín, latín reformado o latín medieval, y ese latín es el que va a ser la lengua por definición para las comunidades románicas de la distancia comunicativa. En algún momento, cuando empiezan a escribirse documentos en castellano, entonces vamos a estar ante estos intentos de este proceso de escrituralización del castellano para poder desarrollar su propia variedad de la distancia comunicativa. Y entonces este proceso va a tener lugar a través de dos diferentes, digamos, subprocesos que también son, se van, ¿cómo decirlo? Van de la mano el uno con el otro, ¿no? Entonces, la escrituralización, por lo menos para Osterreicher, implica un proceso que se llama elaboración intensiva, que justo es una característica sintáctica de las lenguas para poder desarrollar, por ejemplo, todos los elementos necesarios para poder empezar a ocupar los espacios que tiene otra lengua u otro sistema lingüístico u otra variedad de esta lengua en los textos de la distancia comunicativa, ¿no? Y entonces también ahí si leyeron el texto de Osterreich, de Cavatek, hay en alguna en que empieza a hablar de la junción como un elemento importante para determinar las tradiciones discursivas, ¿no? Y esto de la junción lo que hace referencia es la manera en que se queda una sintaxis mucho más compleja dentro de una lengua. Y una de las maneras de crearla es a través del desarrollo de conectores lógicos. Y entonces muchos de estos conectores lógicos terminan especializándose y creando sus significados contemporáneos, no en el habla, sino en el momento en que es necesario que las condiciones lógicas de un texto sean evidentes para cualquier persona que lo lea, de tal manera que entonces a partir de ahí se empiezan a desarrollar, por ejemplo, conjunciones y usos nuevos de subordinadores, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por ejemplo, ese proceso y ese cambio que va a generar nuevas conjunciones en español tiene que ver con esta elaboración intensiva. ¿Por qué? Porque era necesario que, por ejemplo, en textos jurídicos quedaran claras las relaciones entre la situación A y la situación B, porque de eso dependía el ordenamiento del mundo en términos jurídicos y administrativos, ¿no? Entonces no pueden quedar al aire y por lo tanto van a tener que elaborarse y eso sería la elaboración intensiva. Y entonces aquí lo que va a empezar a hacer es elaborar recursos lingüísticos para poder expresar una versión muy formal de esta lengua que es propia de las tradiciones discursivas de la distancia comunicativa, ¿no? Y por otra parte, una elaboración extensiva, que es justo cómo va ganando, digamos, diferentes tradiciones discursivas hasta poder tener dentro de su recurso, digamos, lingüístico y textual, posibilidad de escribir absolutamente todas las viejas tradiciones discursivas de la distancia comunicativa que se escribían en otra lengua. Y justo en el español vamos a empezar a ver que este proceso de elaboración extensiva, también el de intensiva, pero sobre todo el de elaboración extensiva, sucede en la época de Alfonso X, que es cuando empiezan, y desde su padre en realidad, con mayor fuerza en la época de Alfonso X, que empieza a escribir un montón de diferentes tipos de textos en la lengua castellana, ¿no? Y entonces justo ahí en este momento es cuando el castellano va a empezar a establecer una norma lingüística, porque ya hay una norma de escritura que toma como base una variedad de esta lengua muy específica, que es la variedad de Toledo. Y entonces la variedad de Toledo va a ser la primer norma de nuestra lengua, ¿no? Que en este momento todavía es la lengua castellana. Y esto es una particularidad histórica del castellano, porque habíamos visto que en realidad en este proceso de escritura, pues va bastante atrasado respecto de otras lenguas, por ejemplo, del francés, del occitano, del provenzal, del propio catalán. Digamos que lleva unos años de desventaja en la medida en que las reformas carolingias llegaron con cierto atraso a la península ibérica. Sin embargo, a pesar de eso, también el castellano va a ser de las primeras lenguas que reciba esta política lingüística de fuerte, digamos, producción de textos para conformarse como una lengua nacional, ¿no? Claro, de una nación todavía muy pequeña que es Castilla, pero justo este proceso tan temprano va a permitir que muy rápido el resto de lenguas románicas, sobre todo de las más cercanas al castellano, por ejemplo el leonés, queden subsumidas bajo la lengua castellana. Y entonces, en términos concepcionales, no necesariamente lingüísticos, o sea, no estrictamente lingüísticos, se vuelvan dialectos de esta otra lengua, ¿no? Y entonces van a empezar también a estandarizarse
respecto de la estandarización que está llevando el castellano. Y es por eso que a veces, a pesar de que todavía sobreviven varias lenguas en España, pues nos pareciera que hay una cierta homogeneidad en el castellano, porque desde este momento empezó a estandarizarse y claro, va a ser un proceso que va a tardar mucho más. En el siglo de oro todavía va a haber conflictos de estandarización, sobre todo entre Toledo y Sevilla, que van a terminar resolviéndose, en este caso a favor de Madrid, que va a ser el nuevo centro lingüístico, pero ya desde este punto estamos viendo que este proceso empieza a ser muy importante, ¿no? Y por eso es que es tan importante para la historia del español pensarlo desde esta dinámica de las tradiciones discursivas, porque nos explican una serie de procesos y un desarrollo de la lengua que tiene que ver con cómo empieza a escribirse y cómo empieza a normarse. Y si no fuera porque el español pasó por este proceso de elaboración de tradiciones discursivas de la distancia comunicativa, no hubiera tenido una estandarización tan temprana como la tuvo, a diferencia de otras lenguas románicas, ¿no? Entonces es una particularidad muy grande de nuestra lengua haber pasado por este proceso tan rápido y, insisto, ¿no? Otra vez, para el análisis de la historia de nuestra lengua, pues es fundamental tener en cuenta estos temas, ¿no? No sé si haya dudas en este punto. ¿No? ¿Nadie? No. Ok. Bueno, pues si no hay dudas, entonces lo que queda que hagan es, bueno, ya tenemos más o menos, y muy rápido, ¿no? Este marco teórico que va a ser el último marco teórico que vamos a ver, y justo es a través de este que uno puede tener sentido cuando les digo una cosa como vamos a escribir la historia del testamento castellano o en español, ¿no? Entonces, ahora lo que les queda de tarea es, pensando en estas cosas, pensando en que va a haber cosas que se repiten y pensando que va a haber cosas que no se repiten en los textos, pues que se metan, por una parte, a ver su documento, que además ya dijimos, ¿no? Que va a tener, que tienen que investigar, por ejemplo, las características de la gramaticalización del artículo en el documento que están observando. Pero por otra parte, pueden compararlos con el resto de documentos que están puestos ahí en Facebook y con eso van a poder observar qué cosas se repiten en un testamento y qué cosas no se repiten. Y entonces, donde se repiten, pues justamente probablemente tengamos una tradición discursiva o una manifestación de la tradición discursiva testamento, y por otra, a lo mejor ciertas particularidades sintácticas empiezan a poder explicarse porque están en un tipo específico de fórmula jurídica, ¿no? Entonces, con este marco podemos dar cuenta de dónde un texto está siendo copiado de algún otro texto y dónde en realidad estamos viendo que sí se llena de contenido específico, ¿no? Esto además, las tradiciones discursivas han sido puestas mucho en prueba justo en textos jurídicos porque es bastante evidente que ahí se van a estar repitiendo un montón de cosas, ¿no? Entonces, digamos que el ejercicio de verlas en el testamento, pues nos va a permitir inmediatamente empezar a ver que efectivamente hay cosas que no son la sintaxis de la lengua ni el cambio lingüístico así nada más, sino que tienen que ver con las tradiciones discursivas, ¿no? Y pues entonces justo lo que les recomendaría es que se metan a su texto, pero no lo hagan solo con el suyo, sino deben estar comparando siempre con los demás documentos para ver qué se repite, ¿no? De otra manera no podríamos hacer este ejercicio. Entonces, ¿sí queda claro que eso es más o menos lo que tienen que empezar a hacer? Ok, bueno, entonces si ya no hay más dudas, pues nos vemos la próxima semana. Van a quedar, no sé si también una o dos lecturas para la próxima, pero justo, no, van a ser dos. Justo, por un lado, esta característica histórica del momento de Alfonso X, en el que empieza a desarrollarse el español como una lengua estándar, y por otra, justo, cómo es que se vuelve una lengua estándar, y esta sí va a ser a través de la ortografía. Entonces también vamos a leer algo sobre la ortografía alfonsí. Bueno, entonces, pues si ya no hay nada más, nos vemos el próximo jueves. Gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Que tengan buen fin de semana. Gracias, Mauro. Hasta luego. Chao. Igualmente.